Historia de Jabobo. Tomo 4. Volumen 1. Hijos del Reino. Capítulo 12. Los orígenes de Urbano. Ahora bien, Antonino y su esposa Julia y su hijo Atanasio llegaron décadas atrás a Roma, en el mismo año en que Julio César llegó a ser máximo pontífice de Roma, pero semanas después de su nombramiento como tal. Roma vivía en aquellos tiempos circunstancias turbulentas como la conspiración contra el Senado por parte de Lucio Sergio Catilina y sus aliados. Aunque Julio César iba adquiriendo cada vez más y más poder sobre el Senado, éste aún ejercía una importante influencia sobre Roma. Como Julia, la esposa de Antonino, era ciudadana romana, consiguió por medio de sus influyentes parientes de Regio que se le concediera la ciudadanía romana a su esposo e hijo. Como ellos ya eran de edad avanzada, los soldados romanos los dejaron ingresar en la ciudad desde el puerto donde desembarcaron. Su hijo Atanasio tenía por entonces 17 años de edad. Evidentemente ya tenía por aquel tiempo una arraigada mentalidad judía. Sin embargo, el contacto a tan temprana edad con el mundo romano influyó profundamente en él. Por eso, a pesar de que su padre trató de hacerlo ingresar en una de las más importantes sinagogas de la ciudad para seguir recibiendo preparación con el fin de que fuese un rabino, él lo abandonó todo y 3 años más tarde se casó en secreto con Amelia, una hermosa joven, virgen vestal que oficiaba como sacerdotisa consagrada a la diosa Vesta. Era sobrina del pontífice y su tío la escogió personalmente para dicho honor. Aunque Atanasio era ya romano, se le conocía por ser de religión judía, y por tanto no tenía acceso a las clases sociales más elevadas, como la de los patricios, por ser él de los plebeyos. Vivía con sus padres en uno de los barrios más pobres de Roma, y allí adquirieron una humilde casa que transformaron en panadería como medio de subsistencia. Cuando llegaba la tarde, Atanasio dejaba de ir a la sinagoga para introducirse secretamente y a riesgo de su vida en los recintos del templo de Vesta, situado en el foro de la ciudad, donde encontraba a su amada Amelia, a quien vio con ojos enamorados la primera vez que se entrecruzaron la vista en el foro tiempo atrás, durante uno de los rituales. Ella, cada vez que lo veía, le decía: «Amado mío, es peligroso que estés aquí. Yo no puedo ofrecerte mi amor. Entregué mi vida a los dioses de Roma, y continuar con esto es una locura. Podríamos morir los dos». Pero él le respondía y decía así: «Eso no pasará. Aunque tenga que morir, prefiero dejarte libre de esta prisión antes que dejarte morir en este lugar. Yo te ayudaré a escapar». Así que ambos se besaban apasionadamente, pero no podían permanecer juntos más de una hora, debido a que Amelia debía volver de su recreo a sus oficios sagrados, por lo que Atanasio se escapaba de allí antes de que fuesen descubiertos. Con el tiempo, Atanasio dejó encinta a su enamorada Amelia, y ella, asustada, trató de tener audiencia privada con su tío Julio César el pontífice, quien para entonces se hallaba de regreso a Roma desde la provincia romana de Hispania Ulterior, donde ejerció su cargo como propretor. Le confesó su relación amorosa con el joven Atanasio, y sin hacerle saber que él era de religión judía, le indicó que al ser romano podía casarse con él, pero su tío puso reparos al respecto, pues eso provocaría un gran revuelo en la ciudad y conflictos con el Senado si ello llegaba a sus oídos. Por eso secretamente decidió organizar una discreta boda entre ella y Atanasio y los casó según las tradiciones romanas, de forma completamente secreta,
pero sin darle validación legal. Entonces le indicó a ella que cuando saliese de su servicio vestal 20 años después, podía casarse oficialmente con su amado, pero mientras debían evitar siquiera verse, pues era sumamente peligroso para ellos, incluso para el bebé que esperaban tener. Así que Julio, usando sus influencias políticas, hizo arreglos para que, al nacer el bebé, fuese inmediatamente sacado del templo y conducido a la casa Domus Publica, para que allí fuese reconocida la criatura como descendiente o hijo de su propia hija Julia y, aparentemente como tal, de su enamorado Atanasio, aunque Julia César misma estaba prometida con Bruto, hija de Servilia, la cual fue amante del mismo César. Sin embargo, aquel compromiso fue disuelto por el propio pontífice y al año siguiente éste la hizo casar con Pompeyo por intereses políticos, sobre todo por lo del primer triunvirato. A pesar de todo, los planes resultaron efectuarse así y al bebé, que fue reconocido oficialmente como hijo de Julia César, aunque en realidad era hijo de Amelia y de su verdadero padre, Atanasio, no como el esposo de la hija del pontífice, sino como un amante pasajero suyo. Este complot le salvó la vida a Amelia, la primogénita de Julio César la Mayor, hermana mayor de Julio César. Al bebé se le concedió de inmediato la nacionalidad romana y se le llamó por nombre Julio en honor a la sangre real que portaba, cuando su padre Atanasio contaba con 20 años de edad. El pontífice, a pesar de todo, hizo al pequeño benefactor de una ayuda económica anual por ser miembro de la aristocracia, y que al tener 20 años de edad se le concedería un cargo público de importancia. Los papás de Atanasio se quedaron boquiabiertos cuando él les trajo a su bebé, y fue recién cuando supieron toda la verdad. Entonces Antonino, por inspiración divina, se levantó y dijo: «No puedo aprobar tu fornicación, porque es pecado contra Jehová nuestro Dios. Pero me alegra de que tan pronto como abriste los ojos, recapacitaras y te casaras. A pesar de todo, ella adora a dioses falsos. Por eso, escucha la palabra de Jehová, oh hijo mío. Esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. Aquí estoy procediendo a invocar una bendición sobre tu descendencia, para que de entre ellos hayan sobre quienes derrame mi espíritu como hijos e hijas, para que vean ellos a su Salvador. Pero por motivo de que te has casado con una extranjera, violando así mi sagrado mandamiento, mira, esta bendición que pensaba dársela a tu primogénito, no te la daré a ti ni a él, pero sí se la daré al hijo que él tenga, es decir, a tu nieto, porque él sí se casará con una de las hijas de mi pueblo y me honrará. Ahora, si tú de veras me temes y guardas mis mandamientos, ciertamente te protegeré a ti y a tu casa, y te conservaré libre de todo obstáculo hasta que me consiga gloria por medio de tu descendencia». Y el pequeño Julio creció en aquella humilde casa, educado fervorosamente por sus abuelos en la religión judía, y por eso nadie se preocupaba siquiera que el pontífice lo nombrase sucesor suyo. Con el tiempo, Antonino y su esposa murieron y fueron enterrados en la colina del Vaticano en las afueras de Roma, y su hijo Atanasio siguió criando a su propio hijo Julio mientras éste iba creciendo. Y de año en año lo llevaba hasta Jerusalén para la fiesta de la Pascua, en un viaje de 30 días con la celebración incluida. Finalmente, cuando Julio alcanzó los 20 años de edad, 4 años después del asesinato del pontífice Julio César, fue nombrado secretario del pontífice por su familiar y sucesor del pontífice César Augusto, quien había sido adoptado por su tío abuelo Julio César, el pontífice, con el nombre de
Cayo Julio César Octaviano, en el año de la muerte de Julio César, y nombrado sucesor suyo. Así, Augusto, ayudado por su secretario Julio y sus demás colaboradores, fue ascendiendo en la carrera política romana hasta convertirse en emperador 17 años después, momento en el cual Octaviano asumió el título César Augusto y gobernó como emperador por aproximadamente 40 años en Roma. Para entonces, Julio se sumergió a tal grado en las costumbres sociales, políticas y religiosas de la vida romana que abandonó por completo el judaísmo. Además, cuando contaba con 38 años, cuando César Augusto reinaba, fue nombrado su senador. Ante tal camino emprendido por su hijo Julio, Atanasio se resolvió en inculcar durante los últimos años de su vida las creencias y costumbres religiosas judías en su nieto Urbano, de quien Jehová había prometido bendecir. Claro está, cuando Julio fue nombrado secretario, su madre Amelia finalizó sus servicios en el templo de Vesta y se casó oficialmente con Atanasio. No tuvieron más hijos y se dedicaron al negocio suyo de la panadería hasta que murieron. Y Atanasio llegó a vivir 85 años de vida y murió. Para aquel entonces, Julio ya estaba casado con una prosélita judía romana por mandato de su padre, y ella, de nombre Dámaris, le continuó la educación religiosa a su hijo Urbano, quien nació en el mismo año en el que nació Jesucristo nuestro Señor, cuando Julio su padre tenía a la sazón 60 años de edad, y vivió un total de 80, hasta la cual edad siguió ejerciendo de senador. Dámaris siempre iba de año en año a la celebración de la Pascua con su hijo Urbano a Jerusalén, tal como hizo su abuelo Atanasio con su padre años atrás. Claro está, fue gracias a que Jehová motivó el corazón de Julio para que instase al emperador César Augusto a que, en vez de aplastar a la rebelde Judá, hiciese cambios administrativos en ella con el fin de sacarle beneficio económico mediante tributos, y por eso emitió el decreto del censo que motivó el viaje de José y María para su empadronamiento. Y eso fue porque, a pesar de volverse a la religión pagana de Roma, Julio aún tenía en su corazón cierto temor al Dios verdadero. Fue en estas circunstancias que Urbano, prosélito judío de origen romano, conoció a Cristo, cuando lo escuchó enseñar la ley de Moisés en una de las sinagogas en Betfagé, donde tenía a parientes lejanos que mantenía el contacto con ellos por muchos años antes, desde que acudía la familia de Urbano y sus antepasados a la celebración de la Pascua desde Roma a Jerusalén año tras año. Y en aquel tiempo, tanto Cristo como Urbano tenían a la sazón 31 años de edad. Urbano, quien ya había oído rumores respecto a la obra del Señor, quedó profundamente maravillado con lo que oyó y escuchó y vio del Maestro. Urbano y su madre Dámaris vieron cómo procedió a curar a muchos enfermos, tanto a cojos, mancos, sordos, ciegos, mudos, afectados por parálisis y culebrillas, parapléjicos y tetraplégicos, así como endemoniados y tuberculosos, afectados por pulmonía y leprosos. Y aquellos a quienes Jesús sanaba no volvían a enfermarse, excepto cuando alcanzaban a la vejez y morían. Las muchedumbres se les acercaban en grandes cantidades, y así les arrojaban a sus pies a los enfermos, y éstos eran sanados instantáneamente, otros al cabo de unas horas. Y todos sin excepción quedaban profundamente maravillados y decían entre sí: ¿acaso no es este el Mesías que había de venir al mundo? Jamás hemos visto a un hombre así. Otros más añadían: jamás ha hablado otro hombre como él. Este es verdaderamente el Salvador del mundo.
y les enseñaba muchas cosas respecto al reino de los cielos. Sin embargo, tan pronto como los fariseos, escribas y saduceos oyeron acerca de Jesús que se hallaba en Betfagé efectuando milagros y hablando del reino de Dios y no de la ley de Moisés, enviaron a los soldados de Herodes para que lo arrestasen so pretexto de enseñar apostasía y blasfemias, y ser conducido ante el Sanedrín para ser juzgado. Y cuando Jesús oyó aquello, por los rumores que pronto se esparcieron por la región, salió de inmediato de allí y valerosamente se dirigió con los suyos a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Satanás mismo buscaba cómo causar la muerte al Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, antes de su tiempo señalado, pero nunca lo logró. Y la gente le rogaba a Jesús que se quedara con ellos, pero él les decía: «Todos tenemos que ir a Jerusalén para celebrar la Pascua, puesto que no vine para quitar tan siquiera una pizca diminuta de una letra de la ley, sino que sin falta he de darle pleno cumplimiento hasta el fin». Y Urbano y Dámaris y muchos otros comenzaron a poner su fe en él, y Urbano se dirigió rápidamente a los pies de Cristo, e inclinándose de rodillas ante él, le suplicó con fuerte voz: «Señor, Hijo de Jehová nuestro Padre Altísimo, déjame seguirte a donde quiera que vayas, no me abandones». Jesús, conmovido por su enorme fe, y sabiendo por la gracia del Espíritu Santo que él era prosélito, le dijo: «Entonces no vuelvas a Roma hasta que el Espíritu Santo llegue sobre ti, y ve, proclama con nosotros el reino de los cielos».